Estimado público, tengan todos ustedes muy buenas noches. El INICTEL UNI les da la más cordial bienvenida a esta 11ª videoconferencia programada en el mes de mayo. El tema de la videoconferencia del día de hoy es Machine Learning en tiempos del COVID-19. Esta videoconferencia estará a cargo del ingeniero Eduardo Serrano Campos, quien es ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Trujillo. Es bachiller en Ingeniería en Computación y Sistemas de la Universidad Privada Antenor Orrego y magíster en Ciencias de la Computación de la Universidad Nacional de Trujillo, egresado de la Maestría en Neurociencias de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha trabajado en proyectos de inteligencia artificial en los campos de análisis de imágenes y procesamiento del lenguaje natural. Ha seguido cursos de Machine Learning, neurociencia computacional, computación para análisis de datos, análisis estadístico de datos, matemática, bioestadística, bioinformática, entre otros. Es docente de cursos Machine Learning, Deep Learning, Python, C, C++, y actualmente está a cargo del área de investigación y desarrollo de la empresa LaLusoft. El ingeniero Eduardo Serrano también forma parte del equipo docente de INICTEL UNI. Estimado público, quiero comentarles que 10 minutos antes de finalizar se dará paso a la ronda de preguntas, las cuales pueden dejarlas a través de los comentarios, para que el ingeniero Eduardo Serrano pueda resolver cualquier duda que tenga. Luego de haber realizado esta breve presentación, le vamos a dar pase al ingeniero para que comience con la exposición. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, Leonardo. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Efectivamente, el motivo de esta charla justamente está basada en el tema de Machine Learning, que es un tema que venimos trabajando fuertemente en el INICTEL en estos últimos tiempos, y es muy en especial en las aplicaciones o el impacto que ha tenido el Machine Learning, o que podría tener el Machine Learning en esta etapa del COVID-19 que estamos sufriendo todos. Nuestra agenda para el día de hoy, vamos primero a definir algunos conceptos básicos para poder entendernos y saber exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de Machine Learning y de otras tecnologías. Vamos a ver un poco sobre el crecimiento que ha tenido el uso del Machine Learning en el planeta en general en estos últimos tiempos, algunos ejemplos de recientes de avances que ha habido en Machine Learning, y finalmente vamos a tocar las aplicaciones de Machine Learning que están, digamos, que más han tenido relevancia o que más han sonado para el tema de COVID-19 hasta ahora, que realmente tiene muy poco tiempo todavía de aparecido. Bueno, sin más, vamos a empezar tratando de primero ubicar los conceptos, ¿no? Algo que probablemente muchos de nosotros hayamos escuchado, muchos de ustedes también han escuchado los conceptos de Machine Learning, inteligencia artificial, redes neuronales, Deep Learning, y muchos parecidos o muy acompañados uno con el otro de estos términos frecuentemente. Lo primero que quiero hacer es separar un poco los conceptos, ¿no? Para poder entendernos y ver de qué hablamos exactamente cuando nos referimos a Machine Learning. Y para ello voy a empezar definiendo lo que es el tema de inteligencia artificial, ¿no? Eso es lo que más suena hoy en día. Uno ve en los periódicos, ve en las noticias, lo vemos en la tele, que dice la IA, inteligencia artificial. Y en general ahora, por el uso masivo casi que tiene Machine Learning, en algunos casos se usa hasta como sinónimo. La gente cuando se refiere a inteligencia artificial ya casi como que por defecto se está refiriendo a Machine Learning. Sin embargo, IA es un poquito más genérico y más grande, así que por eso lo quiero separar un poco ahora. Voy a tomar una definición de nuestro amigo John McCarthy, que definió el concepto de inteligencia artificial de una manera bastante sencilla. Dijo: hacer que una máquina se comporte de manera tal que si fuese un humano que se comportase así, se diría que es inteligente. ¿Okay? Entonces, cualquier comportamiento que pueda tener un software o un hardware en general, que se asemeje a alguna actividad que históricamente solo ha estado asignado a los humanos, ¿no? O que se considera muy difícil para que pueda ser hecho por una máquina, se considera como inteligente, ¿no? De hecho, hay algunas personas que dicen que en realidad los elementos o las tecnologías que vamos utilizando a medida que ya se vuelven muy comunes, dejan de llamarse inteligencia artificial, ¿no? Porque cuando recién aparecen normalmente sorprenden porque, digamos, es un nuevo hito en la evolución de lo que los programas pueden hacer. Pero ejemplos clásicos, por ejemplo, de inteligencia artificial son los que tenemos aquí en la pantalla. Ustedes pueden ver en la parte inferior. Por ejemplo, el juego de ajedrez, ¿no? Jugar ajedrez es una actividad que típicamente ha sido asignada a los humanos como un icono de la inteligencia, ¿no? Entonces, cuando una máquina empezó a jugar ajedrez, definitivamente eso era inteligencia artificial, ¿no? Inteligencia artificial. Era una máquina que estaba realizando una actividad que cuando la realizaba un humano, nosotros lo considerábamos algo inteligente, ¿no? Obviamente
se requiere un nivel de inteligencia para poder jugar ajedrez, ¿no? Otra actividad que nosotros hacemos casi por reflejo, pero que sin embargo en este caso ha sido todo un reto para las máquinas y que era muy difícil de ejecutar hasta hace poco, era el reconocimiento facial, ¿no? Que es justo la imagen del centro. Y efectivamente el reconocimiento facial es también todo un reto que hoy en día ya está manejado por el Machine Learning, ¿no? La última imagen es algo más familiar que vemos también muy seguido en estos días, que es la conversación, ¿no? O sea, los famosos chatbots. De hecho, la definición de Turing, de inteligencia, Turing lo mecanizó de alguna manera la definición de inteligencia artificial, ¿no? Alan Turing, y dijo, ok, si nosotros podemos chatear con un equipo, desde un terminal, desde un monitor, ¿no? Con otro ente, y no podemos distinguir si es que estamos chateando con una persona o con una Mac o con un software, entonces podemos decir que ese software es inteligente, ¿no? Esa fue la mecanización del concepto de inteligencia de Alan Turing. Al hombre que le debemos tanto, en realidad Alan Turing ha hecho muchísimo por la ciencia computacional y por la inteligencia artificial. Entonces, ese reflejo se ve en los chatbots, ¿no? Los chatbots son esa promesa cumplida, ¿no? Se supone que en algún momento vamos a llegar a un nivel tal en el que uno no va a saber si está chateando con un bot o si está chateando con una persona de verdad, ¿no? Entonces ese es el reto final de la IA, pero ya vamos hacia ahí, ya hay ejemplos de eso que se vienen usando, ¿no? Comercialmente también. Entonces, esos son ejemplos clásicos, ¿no? De lo que podemos llamar como efectos, cosas inteligentes. Ahora, la pregunta es, la tecnología que usamos, toda la tecnología en general que usamos para estas cosas es Machine Learning, y la respuesta es no, no necesariamente. De hecho, por ejemplo, una manera de jugar ajedrez, ¿ya?, es explorar todas las combinaciones posibles a través de un árbol, como lo que, si algunos de nosotros somos del área de informática, seguramente que en nuestros cursos de redes, por ejemplo, hemos llevado las búsquedas, ¿no? Las búsquedas a más, a menos, los árboles de búsqueda. Y con esos árboles de búsqueda, yo a mis alumnos en las primeras clases les enseñaba a hacer un juego, a resolver un juego automáticamente, por ejemplo, de 3 en raya, o a crear un software que juegue a resolver crucigramas o cosas así, y era básicamente usando árboles de expansión, ¿no? O sea, o usando Prolog, usando estas cosas. Pero ahí, por ejemplo, no hay Machine Learning. Es básicamente un árbol que se construye explorando posibilidades. Sin embargo, lo que uno logra, el efecto que uno logra es el mismo. O sea, finalmente la máquina, uno puede construir rápidamente un programa que juegue 3 en raya y nunca pierda, ¿no? Por lo menos empate, pero nunca pierda. Entonces puedes construir el programa que haga las jugadas perfectas de 3 en raya y lo puedes hacer rápidamente, en media hora, sin usar Machine Learning, ¿no? Usando otros algoritmos, otras técnicas. Entonces no necesariamente todo es Machine Learning, y por eso es que quiero entonces aterrizar un poco el concepto de Machine Learning. El término, bueno, en realidad ya viene desde el 59, el señor Arthur Samuel lo acuñó, y él fue digamos, el que puso ese término por primera vez. Ahí lo ven ustedes en esa foto, una foto histórica de IBM, jugando damas, ¿no? Jugando damas con una máquina, con un programa de inteligencia artificial, ¿no? De Machine Learning, en este caso en particular. Y él, bueno, era uno de sus retos hacer eso, pues, ¿no? Así es que dio una definición que luego Tom Mitchell la aterrizó de una manera súper técnica, que lo vamos a ver acá. Digamos que esta es la definición, una de las definiciones más utilizadas, porque especifica con bastante detalle los pasos del concepto, ¿no?, de Machine Learning. Esta definición está de la siguiente forma. Se dice que un programa de computadora, un software, aprende de la experiencia E, ¿no? Tenemos el primer término, experiencia E, con respecto a una clase de tareas, T, ¿no? O sea, una clase de tareas puede ser cualquier tipo de tareas, reconocimiento de voz, reconocimiento de texto, lo que sea. Y una medida de performance P, perdón. Entonces, esta medida de performance P nos dice que también lo hace, lo está haciendo este software en hacer esa tarea de reconocimiento. Si su performance de la ejecución en las tareas T, posteriormente al aprendizaje, mejora, ¿no?, en base a una performance P, entonces se dice que este programa está aprendiendo de la experiencia. La definición exacta suena como un trabalenguas, ¿no? Si ustedes lo leen de corrido, se dice que un programa de computadora aprende la experiencia E con respecto a alguna clase de tareas T y medidas por performance P. Si su performance de la ejecución de tareas T medida por P, mejora con la experiencia D, ¿no? Entonces suena como un trabalenguas en realidad, pero el concepto es bastante sencillo y práctico. Lo vamos a ver en este ejemplo.
¿Ya? Imagínense, tenemos una tarea T, y nuestra tarea T va a ser detectar hemorragia cerebral. ¿Ya? Esa es la tarea. Entonces, ¿cómo podemos hacer para detectar la hemorragia cerebral? Necesitamos datos de entrenamiento, ¿ya? Esa es la primera clave en Machine Learning. Necesitamos experiencia. Ojo, ese es un punto crítico aquí. La experiencia en este caso está representada por los datos que nosotros le vamos a dar al sistema para que aprenda a detectar una hemorragia, ¿no? Ahora, inicialmente este sistema, este software, va a tener una performance P, ¿no? Que en este caso lo vamos a medir como la sensibilidad, que es un indicador, lo vamos a medir como eso. Y va a tener una performance P1. Entonces, al aplicarle esta experiencia con un algoritmo de entrenamiento, vamos a tener una nueva performance de ese mismo algoritmo. ¿Okay? Va a generar una performance mejorada. Entonces, si esa performance P2 está mejor que la anterior, que P1, entonces podemos decir que el software, el algoritmo ha aprendido de la experiencia que ha tenido. ¿Ya? Entonces, básicamente, este es el concepto de Tom Mitchell, que está escrito ahí. Gráficamente se ve así. ¿Ya? Y ese es el concepto que aplicamos en Machine Learning todo el tiempo. Si es un poco difícil de recordar, quizás todos viéndolo de esa manera un tanto mecanicista, quizás otra manera de verlo es, o de recordarlo, es con una definición más sencilla que nos dieron nuestros amigos de NVIDIA, ¿no? Que NVIDIA, por ejemplo, es una empresa que ha jugado un rol y juega un rol importantísimo en el tema de Machine Learning hoy en día, porque su hardware, el hardware que usamos para los juegos, ¿no? Todos aquellos que aman juegos, aman jugar juegos en línea y estas cosas, de hecho tienen una tarjeta de gráfica de videos potente, ¿no? Ya sea Nvidia o cualquier otra, pero tienen una tarjeta gráfica potente, y esas tarjetas gráficas son útiles, extremadamente útiles para el Machine Learning. Entonces Nvidia es uno de los entes más importantes en este tema hoy en día, más relevantes en el mundo, y tiene una definición que está ahí en su blog, dice Machine Learning, en su forma más básica es la práctica de usar algoritmos para procesar datos, aprender de ellos, y luego hacer una determinación o predicción acerca de algo en el mundo, ¿no? Entonces ese es un concepto más fácil de recordar, ¿no? Tomamos nuevamente el punto clave son los datos, ¿no? Algoritmos para procesar datos, aprender de los datos, aprender de ellos y luego hacer una predicción, ¿ya? Otro concepto que también escuchamos muy a menudo es el concepto de Deep Learning, que está dentro del grupo de palabras que suenan a cada instante, ¿no? Redes neuronales y Deep Learning es algo que suena a cada instante. Es una red neuronal, es Deep Learning. ¿Y cuál es la diferencia, no? ¿Cuál es la diferencia? Machine Learning, Deep Learning, redes neuronales. Bueno, una red neuronal es en realidad una herramienta de Machine Learning, ¿ya? ¿Por qué? Porque trabaja en base a aprendizaje. Y es un aprendizaje que va mejorándose con la experiencia, con los datos. Entonces, a diferencia del algoritmo que yo les comentaba en un inicio, que les enseñaba a mis alumnos en sus clases de redes para que hagan su 3 en raya, para que puedan jugar contra un 3 en raya artificial, ¿no? Contra un bot de 3 en raya, en este caso, no hay que escribir un algoritmo. En el caso de una red neuronal, lo que hay que hacer es conseguir datos y configurar la red y aplicarle un algoritmo estándar de entrenamiento para que la red aprenda. Entonces, digamos que el mecanismo es único, ¿no? No hay un algoritmo especial para resolver un problema. Y una red neuronal está compuesta, ustedes ven a la izquierda ven una red neuronal simple, las clásicas, que tienen una fila de entrada, una columna, perdón, de entrada, que esas columnas se conocen como, ¿no?, la capa cero, la capa de datos de entrada. Tenemos las capas intermedias, en este caso una red neuronal simple puede tener una sola capa, una capa intermedia, que es la que, digamos, de alguna manera mantiene pesos y enlaza la capa de entrada con la capa de salida, que es la última, la capa de salida, ¿no? Entonces, en una red neuronal simple o clásica teníamos una sola capa de entrada, una sola capa oculta y una sola capa de salida. Básicamente lo que teníamos en cada una de las líneas que ustedes ven ahí que conectan un nodo con otro eran pesos, ¿ya? Y esos pesos multiplican los valores de entrada y de alguna manera se combinan con una función en cada nodo y tienen una salida. Entonces ya se imaginarán viendo la cantidad de conexiones que ustedes ven allí, que es una red completamente conectada, esta que tenemos de ejemplo. La cantidad de combinaciones en esos valores con esos espejos es muy grande. O sea, en la práctica estamos escribiendo muchas ecuaciones en un solo algoritmo, ¿no? De ahí la potencia justamente de las redes neuronales. Con el tiempo, estas redes evolucionaron, no solamente porque teóricamente evolucionaron, sino porque también en el hardware apareció hardware suficiente para poder entrenarlo. Las redes neuronales requieren grandes cantidades de computación para poder llegar a valores óptimos de resultados. Y ese nivel de computación antes era difícil de adquirir.
Hoy en día, por ejemplo, ya tenemos, es muy común el uso de redes neuronales profundas o deep learning, ¿no? Que es justo el segundo gráfico que ustedes ven ahí, ¿no? Donde ven varias capas ocultas, las capas intermedias o las capas ocultas. Acá hay varias, ¿no? Varias capas, 4 capas ocultas. En la práctica, ahora, hoy en día podemos tener 50, 100 capas ocultas, ¿no? Y lo cual mejora la performance de la red. ¿Por qué también? Porque la cantidad de transformaciones no lineales que se generan dentro son muchísimo más grandes, lo cual nos permiten describir modelos extremadamente complejos que no se podrían hacer a mano o con un algoritmo simple de otra manera, ¿no? Entonces, vean, solo de ver la cantidad de combinaciones uno puede imaginarlo, pero para entrenar estas redes también usamos algoritmos que consumen grandes cantidades de procesamiento. Necesitamos mucho CPU, ¿no? mucha multiplicación vectorial, y justamente ahí es donde aparecen las tarjetas gráficas, porque las tarjetas gráficas eh, tienen muchos procesadores, ¿no? No con la misma velocidad de un procesador estándar, y no con la misma cantidad de operaciones que pueden hacer un procesador estándar, pero son muy buenas multiplicando vectores, ¿no? Operaciones vectoriales. Entonces, las tarjetas gráficas son excelentes para hacer este tipo de aprendizaje en Deep Learning, ¿no? Pueden funcionar muchísimo, 30 veces más rápido, puedes entrenar una red profunda con una tarjeta de video que con una Core i7. O sea, tienes un Core i7 y quieres usarlo con el procesador, y le pones una tarjeta NVIDIA de gama media o alta y obtienes 30 veces más de velocidad, ¿no? Entonces es muy bueno el impacto ahí. Pero entonces, esa es la definición. Una red neuronal es lo que ustedes están viendo ahí, ¿no? Una capa de entrada, una capa oculta que contiene enlaces, funciones de transformación con pesos, y una capa de salida, que nos da el resultado que queremos. Entonces, lo que vamos haciendo es, ponemos datos, vemos el resultado, si no nos gusta, actualizamos los pesos que hay en la capa oculta y volvemos a darle más datos, y así vamos iterando hasta que obtenemos en la capa de salida los resultados que queremos obtener, ¿no? Entonces es un proceso iterativo, y hay algoritmos especiales para eso, para hacer esa mejora. Y bueno, obviamente esto consume alto procesador, ¿no? Cuando es una red muy profunda con muchas capas, se dice que es aprendizaje profundo, ¿no? Esa es la versión fácil de todo esto. Por supuesto hay diferentes tipos de redes profundas y cosas, pero a grandes rasgos eso es. Entonces, ahora sí podemos ver nuestro mapa completo, ¿no? Y tenemos el concepto de inteligencia artificial, que es un concepto bastante genérico, ¿no? Que algunos le llaman también, ahora le están cambiando de nombre, algunos le quieren poner inteligencia artificial real, ¿no? O sea, es ya como que llegar a tener un ente inteligente frente a tuyo, ¿no? Pero digamos, desde su concepción original, inteligencia artificial y las demás definiciones, lo podemos ver en este gráfico. Entonces, si usamos sistemas expertos, que eso a la mayoría de los que somos de informática nos han enseñado en la universidad, por ejemplo, podemos hacer sistemas que sean inteligentes, que hagan cosas, que jueguen ajedrez, que resuelvan crucigramas, que hagan cosas que de hecho que se consideran inteligentes, ¿no? Entonces no podríamos decir que eso no es inteligencia artificial, lo es definitivamente. Entonces usamos algoritmos de búsqueda también, por ejemplo, para obtener la distribución óptima la ruta óptima para hacer un reparto en toda la ciudad de Lima, ¿no? Eso también está dentro de esa categoría. Los algoritmos de optimización, los algoritmos genéticos que también utilizamos, también es una herramienta que nos puede ayudar a crear sistemas inteligentes, los autómatas formales, en fin, ¿no? Muchas cosas. De hecho, por ejemplo, un análisis típico que se hace con imágenes satelitales, que son el análisis de firmas espectrales, también de alguna manera se considera inteligencia artificial, porque puedes hacer una firma espectral sobre una imagen de satélite para determinar, por ejemplo, en qué partes de la imagen hay nubes, o en qué parte hay vegetación, o en qué parte hay mar, etcétera, ¿no? Por supuesto que eso también se puede hacer con Machine Learning y funciona un poco mejor, pero digamos, esta posibilidad existía con las firmas espectrales y se ha usado, y ha estado dentro de esa categoría de sistemas inteligentes, ¿no? En fin, hay muchos otros, pero si ustedes se fijan en el lado azul, el lado azulito es lo que corresponde a Machine Learning, ¿ya? Entonces, dentro de Machine Learning tenemos varias herramientas. Tenemos la regresión lineal, la regresión logística, los árboles de decisión que funcionan muy bien, no son tan populares como las redes neuronales ni como el Deep Learning, pero funcionan muy bien para muchísimas cosas. Tenemos los bosques aleatorios, ¿no? La clasificación bayesiana, que también es muy buena, por ejemplo, para detectar spam en correos, las máquinas de soporte vectorial, y por supuesto las conocidísimas redes neuronales, dentro de las cuales está el Deep Learning, ¿no? ¿Qué tienen en particular todos estos elementos de Machine Learning respecto a los otros? Que los elementos de Machine Learning necesitan datos, ¿ya? A diferencia de los algoritmos del lado izquierdo, ¿no? Por ejemplo, uno puede construir una aplicación usando algoritmos, qué sé yo, algoritmos
de búsqueda, por ejemplo, para resolver un problema, y uno se sienta y tú mismo razonas el problema, lo despedazas en bloquecitos, y tú mismo construyes un programa que resuelva por partes todo ese problema, ¿no? Logras que el programa sea inteligente, pero en realidad el que ha hecho toda la parte, digamos, de raciocinio ha sido tú. Tú como humano has hecho todo eso ahí a mano, ¿no? La idea de Machine Learning es que no hagas eso, sino que tú tengas un set de herramientas y que esas herramientas te sirvan de manera genérica para aprender cualquier cosa. ¿Ya? Por ejemplo, ¿y dónde viene esto? La inspiración viene del cerebro humano. La estructura cortical que nosotros tenemos en el cerebro es muy similar en todo el cerebro. Por supuesto, la forma de las neuronas, la cantidad de dendritas que tienen varían en zonas del cerebro, pero digamos el mecanismo biológico estándar de la neurona y la conectividad es igual en todas las partes del cerebro. Y con con esa misma mecánica o con esos mismos mecanismos podemos aprender cualquier cosa. Aprendemos cosas totalmente diferentes, tenemos creatividad, tenemos muchas cosas usando la misma maquinaria, el mismo algoritmo. Entonces la promesa del Machine Learning va por ahí, de que no tengas que escribir un programa a mano para cada cosa, sino que uses maquinaria estándar y que esa maquinaria estándar, entrenada con los datos suficientes, pueda obtener el resultado inteligente que tú quieres, ¿no? Entonces esa es la promesa. Y todos estos algoritmos comparten eso en común, ¿no? De hecho, la regresión lineal es lo que todos lo hemos visto, la mayoría de nosotros recordaremos de la universidad, incluso hasta el colegio, ¿no? Tenemos los mínimos cuadrados y todo esto. Y la regresión lineal se considera Machine Learning porque está basado en datos. Es un algoritmo que te ayuda a hacer predicciones, te genera un modelo predictivo en base a los datos que tú te has dado, ¿no? Por supuesto, hay algoritmos mucho más complicados que la regresión lineal, pero ese es un algoritmo válido de Machine Learning y que para muchos casos funciona muy bien. Entonces, ahora que ya nos ubicamos bonito y vemos qué cosa es Machine Learning, ¿no? Que decía, vamos a ver que tiene dos tipos de aprendizaje, en realidad muy populares y otros cuantos más que no son tan populares, ¿no? Las dos grandes ramas de aprendizaje en Machine Learning son aprendizaje supervisado y no supervisado, ¿ya? No son los únicos, pero son los más grandes. También tenemos aprendizaje semi-supervisado, aprendizaje con reforzamiento y hay otras variantes mezcladas ahí. Pero, digamos, las dos más grandes son eso, supervisado y no supervisado. ¿Y cuál es la diferencia? Fíjense que ustedes, ahí les he mostrado un par de ejemplos de cada caso. En el caso del aprendizaje supervisado, tenemos que darle experiencia al sistema. Entonces, la experiencia son las muestras. Y tenemos muestras, ¿no? Data histórica. Entonces, tenemos M datos, del dato numerado desde el 1 hasta el M, ¿no? M datos. ¿Datos sobre qué? Sobre variables. Variables que nosotros creemos que son relevantes para hacer una predicción en el modelo. ¿Ya? Entonces, esas variables están numeradas desde el X1 hasta el XN. Tenemos N variables. Y en el primer caso, el aprendizaje supervisado, tenemos un Y. Es decir, ese Y que describe cuál es el valor correcto dado los valores para esas variables, ¿no? Entonces, en cada muestra, en cada sample que tomamos de la data, tenemos todo un conjunto de valores del X1 hasta el XN y tenemos el Y correcto para esa combinación de valores, ¿ya? Entonces, con esos Y podemos hacer la predicción. En su forma más simple, esta imagen de la izquierda, en la forma más simple, consiste en tener solamente un X y solamente un Y, ¿no? Y en el caso de tener solamente un X y solamente tener un Y, entonces ya ustedes se pueden imaginar que nos estamos acercando a la ecuación de la recta, ¿no? Por ejemplo, mx más y, ¿no? Y es igual a mx más b. Entonces, esa es su forma más simple, ¿no? Por supuesto puede haber combinaciones no lineales muchísimo más complejas y con más variables, pues la cosa cambia, ¿no? Ahora los modelos Machine Learning, por ejemplo, para tratamiento de imágenes, pueden tener miles de variables, ¿ok? Miles de variables. Entonces, ese es el aprendizaje supervisado. Cuando tenemos el Y, o sea, cuando sabemos, dados ciertos valores de cada variable, cuál es el valor correcto que debería existir para Y. Cuando no tenemos Y, o sea, cuando tenemos un conjunto de datos y realmente no estamos seguros en realidad de qué cosa es lo que estamos a punto de predecir o cuál sería el valor que queremos predecir, entonces lo que hacemos más que nada es explorar, ¿no? Y entonces tenemos ahí aprendizaje no supervisado. El aprendizaje no supervisado principalmente lo que hace es tomar la data, tomar todas las muestras que ustedes tienen, tomar las variables, los valores de cada variable, y lo que hace es tratar de encontrar el sentido, ¿ya? Tratar de encontrar un clúster, o sea, en qué cosas comparten en común cada una de las variables y separarlas. De allí que el aprendizaje no supervisado, el ejemplo típico es el clustering, justamente la agrupación, ¿no es cierto? Y eso se usa muchísimo en exploración de datos.
De ahí que Business Intelligence use bastante aprendizaje no supervisado, porque justamente el K-means, la creación de clusters es una de las cosas que más se usan en eso, ¿no? ¿Ok? Entonces ahí tenemos las dos grandes ramas, ¿no? Las otras ramas ya tienen un aprendizaje semisupervisado, que es una mezcla, ¿no? Cuando tenemos algunos JIS, pero no suficientes, y no los queremos desperdiciar, y tenemos mucha data sin etiquetar, ¿no? El tener data con JIS se conoce como tener data etiquetada. O sea, cuando tenemos el JIS tenemos la etiqueta, así se llama, ¿no? Y cuando tenemos data sin JIS, data no etiquetada. Entonces a veces podemos combinarlas y tener una mezcla, o incluso podemos tener aprendizaje que se vaya reforzando, o sea, que uno lo pone a ejecutarse y tenemos una regla que te dice si es que el resultado que ha generado es bueno o malo, y en función a eso se retroalimenta el sistema, ¿no? Tenemos muchas combinaciones de esto, pero esas dos son las principales: aprendizaje supervisado y no supervisado. Entonces yo les quiero mostrar algunos ejemplos aquí, ¿ya? De aprendizaje. Los ejemplos que voy a mostrar son principalmente de aprendizaje supervisado, ya son aprendizaje supervisado, y son de cosas como para aterrizar el concepto, ¿no? Porque les he mostrado variables y cosas, pero no les he explicado qué cosas podrían contener, por ejemplo, esas variables. Acá tienen un ejemplo de variables, ¿no? Tenemos la variable del x1 al x5, y lo que estamos haciendo es mostrar ahí, trabajar con el área, por ejemplo. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos hacer, nuestra tarea en este caso es predicción de un precio de una vivienda. Entonces queremos predecir cuánto puede llegar a costar una vivienda en base a ciertos criterios, ¿no? Entonces en este caso los criterios o las variables es el área, la cantidad de cuartos que tiene la vivienda, la cantidad de baños que tiene la vivienda, la antigüedad en años que tiene la vivienda, y el ingreso promedio en la zona donde está ubicada la vivienda, ¿no? Esas son las variables que hemos tomado. Fíjense que cada variable está totalmente detallada, o sea, ya sabemos en qué unidades estamos trabajando. Eso es muy importante cuando trabajamos con datos. Y en este caso el Y, que es la variable que queremos predecir, son los miles de soles, ¿no? O sea, cuánto es lo que vale ese predio. Entonces, para poder entrenar un modelo Machine Learning, obviamente que tenemos que proporcionarle esa data al sistema, porque si no le damos ejemplos, o sea, no le damos un conjunto de registros con datos de área, baños, cuartos, antigüedad e ingreso en la zona, no podemos calcular el Y, ¿no? Sí, no lo vamos a poder hacer. Lo mismo va a pasar con un ejemplo de clasificación. En este caso, en el caso anterior, el precio de una casa tiene un valor que es continuo, ¿no? Puede ser 15.7, qué sé yo, 150.000 soles, o 150.385.24 soles, no sé, lo que sea, o millones. Pero cuando uno quiere clasificar algo de manera discreta, o sea, tomar un valor, un conjunto de datos y decir, esto es un ratón, esto es un león, o este es un buen pagador, este es un mal pagador, ¿no? O sea, quieres hacer una clasificación discreta, entonces, mejor dicho, una clasificación. Entonces nos enfrentamos con este tipo de problemas. Y para hacer estas clasificaciones, usamos el mismo concepto, o sea, igual las mismas variables, ¿no? En este caso queremos predecir si un cliente nos va a pagar o no un préstamo. Que de hecho, se pasó un ejemplo parecido a esto, se concursó, y un banco peruano lo concursó, ¿no? Y una participación interesante allí de muchas personas, justo para hacer un modelo predictivo similar a un tema como este, ¿no? Entonces, en este caso, nuestra idea es determinar si es que una persona va a pagar o no va a pagar un préstamo. Por supuesto que hay modelos para eso, no hay modelos matemáticos bien estudiados, pero digamos que lo queremos hacer con Machine Learning. Entonces, un criterio sería el ingreso mensual de esta persona, la edad que tiene la persona, el número de dependientes que tiene la persona, el número de niños y ancianos dependientes y el nivel de estudios, codificado del 1 al 5, ¿no? Entonces, digamos que estas variables nos podrían dar un indicativo de qué tan probable es de que esta persona nos pague o no nos pague el préstamo, ¿ya? Entonces, igual, tenemos que dar los datos, un conjunto de datos que digan el ingreso, la edad, número de dependientes, etcétera, y al costado, en la Y, en la etiqueta, un 0 si es que no pagó, si le dieron un préstamo a esa persona y no pagó, y un 1 si es que le dieron el préstamo a esa persona con esos datos y sí pagó, ¿no? Entonces conseguimos unos 1.000, 10.000 registros de esto, y ya podemos entrenar un modelo que cuando le demos un dato nuevo nos ayuda a predecir. ¿Y qué pasa con las imágenes? ¿No? Porque todo el mundo dice, ya, eso es con valores numéricos, eso es fácil, ¿ya? Y con las imágenes siempre han sido, digamos que la vedette de Machine Learning, ¿no? Porque se ven muy bien, o sea, es algo que llama mucho la atención cómo trabaja con una imagen. En el fondo, la idea es exactamente la misma. Lo que pasa es que efectivamente el trabajo puede ser un poquito más tricky, ¿no? A veces hay que hacer algunos ajustes o mucho tratamiento previo a la imagen, o conversiones o combinaciones de cosas.
pero el concepto es idéntico. Imagínense acá tengo una imagen, que es la cabecita de un loro, no sé si se verá bien, de 20 por 20 píxeles. Cada píxel es un cuadradito, un punto de datos en una imagen. Si ustedes ven en la imagen tenemos valores, ¿ya? Tenemos diferentes valores de datos, y cada uno de esos valores representa un elemento del píxel, ¿ya? Representa un elemento del píxel. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta parte del ojo, ustedes ven acá, esta parte es la zona más oscura, ¿no? Son la parte que su ojito es negro, y está representado por estos valores de acá, que son los valores más bajos. De hecho, el 29, este valor, es el valor más bajo de todos los valores que se muestran. Y justamente, ¿por qué? Porque los valores cercanos al cero son los colores oscuros. El cero representa el negro. Y el blanco está representado por el color más alto que puede tener un byte, que es 255. Entonces ustedes ven esta parte de acá, que es la zona blanca, la zona más clara, está representada aquí por estos valores y son justamente los más altos, están cerca al 255. Entonces, en realidad una imagen se puede convertir en una representación numérica sin ningún problema. De hecho, antes que existiera el Deep Learning, ya, nosotros hacíamos prefiltros de esto, o sea, la imagen como tal no la entregabas a una red de aprendizaje, sino que tú la trabajabas previamente. Pero hoy en día, ya con la aparición de las redes convolucionales, ya no hace falta hacer filtros previos de la imagen, porque la propia red construye sus filtros, ¿no? Entonces, bueno, si queremos traducir esta data, tenemos que este es el elemento, por ejemplo, el primer píxel sería el píxel en la fila 1, columna 1, que sería este píxel de acá, ¿no? Y sería 118, sería el primer valor. El píxel 2, que sería en la fila 1, columna 2, que sería el de acá, sería 119, ese sería el segundo, el X2, y así sucesivamente hasta el último píxel, que sería el píxel en la fila 2020, que sería la variable 400, ¿no? Y sería el valor de 201, sería el de acá. Entonces podemos pasar toda esa data a estas columnas, a estas variables, y luego le ponemos en la etiqueta, le ponemos un 0 si es que es un ave, perdón, un 0 si es que no es un ave, y un 1 si es que es un ave. Conseguimos 10.000 imágenes, hacemos toda esa traducción, la entregamos en una red neuronal profunda para que aprenda, y listo. Le damos una foto de un pajarito con esa misma resolución, de 20 por 20, y la red nos va a decir si es que es o no es un ave. Entonces es genial, porque nosotros no hemos construido el algoritmo. O sea, imagínense ustedes cómo harían para describirle a mano a una máquina que lo que están viendo en esa imagen es un pajarito, es el rostro de un pajarito. Imagínense, ¿no? O sea, ¿cómo podrías describirlo? Tú dirías, por el color del píxel, no, pero el pajarito se puede mover un poquito para arriba o para abajo y los colores ya no calzan. Puede haber más o menos iluminación y los valores ya no calzan, ¿no? Es más, puede ser otro tipo de ave con otros colores y ya no calza. Entonces, la cantidad de combinaciones es muy grande. Incluso si trabajamos con bordes, en sus momentos se intentaron hacer muchos modelos matemáticos que describieran curvas y cosas por el estilo, que todavía algunos funcionan hasta el día de hoy, pero digamos, todo ello era muy complejo y tomaba muchísimo tiempo. Hoy en día, si tú tienes la data, si tú tienes, por ejemplo, un dato de un caso como este, de un rostro de pajaritos, y te dan los 10.000 datos, en una tarde tú puedes hacer un modelo predictivo, en una sola tarde, si te dan la data, ¿no? Nuevamente, si te dan la data. Entonces, con la data podemos hacer mucho, sin la data no podemos hacer nada. Y otra cosa que me preguntaban también siempre es, ¿y cómo hacemos con el caso del texto? ¿Ya? Porque tú me has dicho con las imágenes, además, pero con el texto, cuando la gente habla, las combinaciones muchas, el lenguaje es muy complicado, ¿cómo hacemos con el texto? ¿Ya? Aquí les voy a dar un ejemplo un poco simplificado del tratamiento del texto, ¿ya? Obviamente los casos reales son más complicados, pero esta es una versión simplificada. Entonces imaginemos que queremos determinar, en este caso, construir un software que determine automáticamente si la calificación de una película, o sea, si el texto que describe un comentario sobre una película, la está escribiendo como mala, como regular o como buena. ¿Ya? Imaginemos eso. Entonces tendríamos acá, podemos tener estas tres variables, en este lado, el x1 y el x3, y tenemos la primera variable, la cantidad de veces que aparecen las palabras bueno, buenas, interesante, genial, divertido, hermoso, etc. La variable x2, cantidad de veces que aparecen las palabras ok, aceptable, decente, pasable, y la variable 3, x3, cantidad de veces que aparecen las palabras malo, aburrido, feo, predecible, mediocre, etc. Entonces, lo que hemos hecho es, ¿no? Transformar estas palabras clave en valores, en cantidades de repeticiones que ya son una variable cuantificable, numérica.
Y nuestro Y nos va a decir si es que, qué tipo de clasificación es, si es mala, regular o buena. Este Y lo ponemos nosotros, o sea, nosotros leemos los tweets, ¿no? El algoritmo determina cuántas veces ocurrió cada cosa y nosotros ponemos el Y y decimos, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, aquí está regular, esto es malo. Lo hacemos 10.000 veces y luego con eso le damos una máquina, la máquina aprende y la próxima vez que lea un tweet, automáticamente te va a decir si el comentario es bueno, regular o malo, sin necesidad de que nosotros le digamos, ¿no? Entonces acá tienen un ejemplo de esa aplicación. Estos son unos tweets que tomé de por allí sobre una película, no me digas solterona, y ahí están los comentarios, ¿no? En este caso, por ejemplo, decían buenas, buena, ¿no? Entonces aquí tenemos dos comentarios que calzan en la primera variable, así tenemos dos veces, ¿no? Valor 2, dos veces que se repite el comentario positivo, bueno, buena, dentro de la lista de palabras para la variable 1. En el caso del segundo tweet, que es la segunda muestra, tenemos que se repite una sola vez la palabra hermoso, entonces está aquí, una sola vez un comentario, una palabra positiva. En el tercer tweet tenemos una mala, que está acá, ¿no? Y está aquí, es una palabra negativa. El cuarto tweet es más complicado, si ustedes se fijan, ¿no? Porque aquí dice, no sé por qué la primera vez que me pareció tan mala, ¿no? Por lo tanto tenemos la palabra negativa, sería la resaca. Bueno, qué divertida la película, ¿no? Entonces, tenemos dos comentarios, uno malo y uno bueno, pero obviamente esto ya es más complejo de procesar. Tenemos uno, ¿no? Una palabra positiva, una palabra negativa, y en este caso, el comentario en realidad es positivo, ¿no? En realidad es positivo, entonces esto lo ponemos como 2, porque es positivo. Y la última, no sé si es buena o mala, pero definitivamente Asumar es una película demasiado catártica, ¿no? Catártica. Entonces, en este caso, bueno, esta es otra película, ¿no? En este caso tenemos que es buena, no sé si es buena, la primera palabra, mala, la segunda palabra, y en este caso la valoración para esto es 1, porque dice no sé si es buena o mala, ¿no? O sea, es una cosa ambigua, solamente sabe que es catártica. Entonces, este es un ejemplo de cómo convertimos este texto en valores numéricos para que podamos usarlo en los modelos Machine Learning. Una vez que ya tengas esto, con unos 10.000 tweets o más, si fuera posible, le aplicas la batería de herramientas de Machine Learning. Le puedes aplicar clasificación logística, redes neuronales, redes profundas, árboles, lo que tú quieras, ¿no? O sea, le aplicas toda la batería y ves cuál es el que predice mejor estos 10 que tú tienes acá. Por supuesto, tienes que separar una parte para la predicción, pero bueno, ya, ese es un tema más técnico, ¿no? Entonces, no, creo que lo hemos repetido. Eso es, esto es lo que tenemos respecto a cómo se construyen las variables de Machine Learning, ¿no? Entonces, ahora que ya tenemos el concepto claro y ya sabemos cómo es que internamente se arman todas estas variables y y se van preparando el input para los modelos, entonces ahora quisiera comentarles un poco sobre cómo ha ido creciendo el Machine Learning en estos tiempos. Pensemos que de hecho ha habido una explosión de crecimiento y se debe a varios factores. Uno de ellos es que el Internet se ha extendido en buena parte del planeta. No digo en todo el planeta porque hay muchísimos sitios del planeta, como ustedes sabrán muy bien, aquí en Perú sabemos también muy bien, hay muchos lugares donde no hay Internet. Entonces hay muchos lados del planeta donde no hay Internet, pero digamos, ha habido una gran expansión. Entonces eso ha ayudado bastante. La disponibilidad abundante de datos. Y nuevamente voy a recalcar esto, ¿ya? Porque como verán, datos es la clave de todo el Machine Learning. Como nunca, ustedes siempre van a encontrar que en muchas aplicaciones te regalan cosas incluso. Te regalan cosas a cambio de tus datos, porque tus datos valen muchísimo, ¿ya? Entonces con la data ahora puedes hacer todo y sin data ya puedes hacer prácticamente nada. Entonces, los datos, la disponibilidad abundante de cantidad de datos es algo que nos ha ayudado mucho, ¿no? Y en Internet ahora tenemos grandes cantidades de datos en todas partes. Las empresas colectan diariamente, ¿no? Terabytes de datos. Disponibilidad de suficiente potencia de cómputo. Como les decía, esto también es importante porque en realidad la teoría existía hace mucho tiempo, por ejemplo, de Deep Learning, pero no teníamos potencia de cómputo para entrenar modelos de este tipo y ahora sí lo tenemos. Disponibilidad de frameworks también. Antes, yo recuerdo en la época de la universidad, cuando uno quería hacer una tesis en redes neuronales, tenías que escribir todo el código tú mismo. O sea, querías sentarte a hacer tu programita tú mismo en C, C++, o en Java, en lo que sea. Tú mismo programabas todo el aprendizaje. Y te demorabas fácil unos 3 meses haciendo el programa. Y solamente en realidad para probar la hipótesis, que era el experimento final, era muy poco tiempo y casi todo el tiempo te la pasabas programando. Hoy en día no hace falta porque hay buena cantidad de modelos de frameworks bastante sólidos de Deep Learning que tú solamente tienes que usarlos, ¿no? Entonces,
la cosa ha cambiado mucho y tenemos grandes jugadores en esto, pues, ¿no? La inversión que viene del lado de Google, de Amazon, de Nvidia, de todos estos gigantes tecnológicos han impulsado Machine Learning muchísimo en estos últimos tiempos. En este gráfico podemos ver cómo está la inversión en startups, de acuerdo a lo que nos dice la OCDE, ¿no? Y hasta el 2008 pues, ustedes pueden ver el crecimiento, obviamente es un crecimiento exponencial, ¿no? No hace falta trazar la curva ahí, obviamente es un crecimiento exponencial. Se parece al crecimiento del COVID, ¿no? Ha sido un crecimiento exponencial. Entonces, de hecho, que el futuro es tener más implementaciones en Machine Learning, en inteligencia artificial en todas las aplicaciones del planeta, ¿no? De hecho, un dato interesante que me gusta compartir siempre es esta valoración que es una proyección, ¿no? De Accenture, que es el crecimiento anual para el 2035 proyectado para las empresas. Bueno, esto era antes del COVID, ¿no? Entonces, el crecimiento proyectado para el 2035 con y sin Machine Learning. Lo que ustedes ven en azulito es sin Machine Learning, lo que ven con todo y celestito es con inteligencia artificial. Entonces, de hecho, como que si tú ves esto, el cuadro es claro, ¿no? Para el 2035, si es que no has estado utilizando inteligencia artificial en tus procesos de negocio, de hecho te vas a quedar. Tu productividad va a bajar y tu crecimiento se va a desplomar, ¿no? Ahora quizás con el COVID aumente incluso más. Algunos ejemplos recientes, ya para ir entrando ya un poco más a nuestra reciente temática de COVID, o algunos ejemplos que hemos visto en Machine Learning, que está avanzando durante el 2019 principalmente. Tenemos aquí esta portada de la revista Forbes, ¿no? Que es una revista súper conocida de empresas, anuncia 3 industrias que van a ser revolucionadas por inteligencia artificial. Ojo que en este caso, y en casi todos los casos que ustedes lean inteligencia artificial hoy en día en Google, ya, acá donde ustedes ven el título de inteligencia artificial, ya por defecto imagínense que es Machine Learning, ya, porque casi siempre ya la gente habla de esto como si fueran sinónimos. En realidad, como hemos visto en la definición original, realmente no son sinónimos porque inteligencia artificial es un concepto más genérico, ¿no? Pero hoy en día casi todo el mundo utiliza data para hacer predicción, o sea, para hacer algoritmos inteligentes casi todos utilizamos datos. Entonces ya de facto, cuando te están hablando de inteligencia artificial, te están hablando de Machine Learning en general. En este caso, obviamente, se refieren a Machine Learning, ¿no? Ahora uno tendría que especificar más bien si tú estás haciendo algo que sea inteligencia artificial, que no sea Machine Learning, habría que especificarlo, ¿no? Entonces, es inteligencia artificial, pero ojo que no es Machine Learning, es un algoritmo, o es, no sé, o alguna cosa especial que yo estoy utilizando, ¿no? Por defecto ya casi todo el mundo asume que eso es. Y tenemos, por ejemplo, aquí en ciberseguridad, ¿no? Que es un tema que interesa mucho también hoy en día, y el INICTER, por supuesto, también. Vemos que se está utilizando bastante Machine Learning. De hecho, IBM hizo un partnership ahí pues, para implementar el tema de ciberseguridad basado en Machine Learning en banco, ¿no? Banco de Sri Lanka. Entonces, ahí vemos el inicio de esto es del 2019. Otro tema en planificación y control de ciudades, uno también puede ver esto, pues definitivamente, ¿no? Hemos visto en la televisión el control por cámaras, ¿no? Que tienes cámaras con reconocimiento facial, cámaras que miden el volumen de tráfico, detectan automáticamente situaciones de peligro, detectan robos, detectan todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces todo esto está ya muy bien difundido, muy bien estudiado y ya hay productos en el mercado que venden sobre esto, ¿no? Aquí tienen algunos cuantos, estos de la página de Nvidia, pero hay muchísimos más que pueden ustedes encontrar de muchas empresas que han abierto productos con esto. Entonces, ya no es algo nuevo, en realidad es algo que ya se viene aplicando hoy en día. Este es algo que a mí me gustó mucho y yo siempre lo muestro porque le apostaba mucho desde que lo vi en agosto del 2019, este proyecto, ¿no? Lo sigo con atención porque me parece que es uno de los que tiene más futuro, ¿no? Este es un experimento, una inversión que se hizo en un experimento de inteligencia artificial en educación en China, que hoy en día, que han estado en cuarentena, les debe estar teniendo apogeo porque justamente la idea es usar IA para orientar la educación en los niños, de tal manera que, imagínate, tengas una inteligencia artificial con los mejores temas, con los mejores formatos educativos, y que te vaya dando la educación a tu propio ritmo, de la mejor manera para que tú aprendas. Entonces, obviamente ha sido un trabajo monumental en conseguir la data y entrenar y todo, pero los resultados pueden ser geniales, ¿no? Pueden ser geniales, especialmente en países como el nuestro incluso, ¿no? Donde la calidad educativa no es la misma en todo el país y eso es una realidad que todos sabemos. Entonces, de alguna manera, si pudiéramos condensar el conocimiento de los mejores docentes del Perú en un solo modelo de aprendizaje y distribuirlo de manera automática a todo el país, ¿no?
a través de un modelo de inteligencia artificial que te guíe en el aprendizaje, pues sería genial, ¿no? Obviamente para eso primero tenemos una gran barrera que cubrir, que es el tema de la conectividad, que ese es hoy por hoy nuestro principal problema, ¿no? Pero digamos, es un proyecto que creo yo hay que seguirle los pasos y hay que estar atentos a esto porque me parece que tiene mucho futuro. Otro, otro, otro campo de aplicación, digamos, Machine Learning, que ya se está dando con fuerza también, y que vamos a ver que también ya ha tenido bastante impacto en el tema del COVID en estos días, es el tema de procesamiento de imágenes para detección de enfermedades. Aquí tenemos la portada del New York Times, ¿no?, de mayo del 2019, todos del año pasado nada más, donde mostraban pues, que la inteligencia artificial, ¿no?, aprendió a detectar cáncer de pulmón. Y de hecho, si uno lee la nota, dice que incluso lo ha detectado mejor que algunos médicos del hospital donde lo han entrenado, ¿no? Entonces, obviamente, esto es posible, perfectamente posible, porque al final, ¿cómo es que un humano detecta que hay un cáncer? Tú utilizas un montón de variables internamente. De repente no lo sabes describir, de repente tú como humano no sabes explicar cómo es que lo detectas, pero tú ves la imagen, lees la data del paciente y tu cerebro hace esa combinación interna, mezcla todas las variables y produce un output con una red neuronal que tú ya has entrenado durante toda tu vida para poder detectar cuando alguien tiene cáncer de pulmón. Entonces, el principio básico es el mismo, ¿no? Con la diferencia que las máquinas podemos entrenarlas con data gigantesca y en un tiempo muchísimo más corto, ¿no? Entonces, esto no es nada difícil de creer y esto fue hecho, de hecho, con una red neuronal profunda, ¿no?, que recibía los datos de los scans, de tomografías de los pulmones. Con eso se fue alimentado y obviamente fue la etiquetada que tenía un X, tenía un Y, ¿no? Los scans eran el X, este es el X, y obviamente había un Y que decía si es que tenía o no tenía cáncer de pulmón, ¿no? Entonces con eso entrenaron al modelo y ahora al modelo le dan un scan nuevo y con ese scan nuevo, que nunca antes ha visto el modelo, puede usar esa red neuronal para decirte si tiene o no tiene cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, bueno, no solamente una red neuronal, como dije, cualquier herramienta de la batería de herramientas de Machine Learning podría funcionar. Particularmente las redes profundas, el Deep Learning es muy bueno para procesar imágenes, ¿no? Es su fortaleza, es ahí donde brilla más. Pero, dependiendo del tipo de problema, podría ser otra cosa que no sea una red profunda, ¿no? Entonces, y en el COVID-19, qué hemos estado viendo del Machine Learning? ¿Cómo se estaba aplicando el Machine Learning? ¿O cómo se podría aplicar el Machine Learning para enfrentar esta situación, ¿no? Tenemos aquí, tenemos aquí justamente unos casos que les voy a mostrar. Y este es Blue Dot, por ejemplo, es una empresa que se dedicó a hacer un modelo de Machine Learning. O sea, empezaron a hacerlo con SARS, con la aparición del SARS, ¿no? Tuvieron esa inspiración y empezaron a construir un modelo de Machine Learning que usa procesamiento de lenguaje natural, ¿ya? Analiza publicaciones oficiales, analiza textos, conversaciones, etcétera, todo lo que publica en Internet, lo analiza para detectar apariciones de virus o outbreaks, ¿no? Posibles pandemias, y te avisa, ¿no? Te avisa con, oye, algo extraño está pasando, estoy detectando mucho de esto, y te da una alerta temprana. Entonces, de hecho, la alerta de ellos, de la pandemia, salió en esta aplicación 9 días antes de que la alerta oficial de la OMS, ¿no? Ellos dieron el anuncio de que podíamos enfrentar una pandemia. Otro ejemplo lo tenemos también en estos chatbots, ¿no? Chatbots que se han utilizado para para que te ayuden a identificar si tienes o no tienes COVID-19. Y aquí tenemos un peruano, ¿no? Este lo pueden encontrar ustedes, ¿no? Ahí está, en el CMP. Este chatbot, pues la idea es que tú te pide tus datos, tú le das los datos, te preguntas si tienes tos, te preguntas si tienes esto o aquello, y en función a eso te determina qué tanta probabilidad de que tengas o no tengas COVID-19, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se construye esto? ¿No? Es bastante sencillo en realidad. O sea, usamos las herramientas que existen. El punto crítico aquí es tener la data de 10.000, de 20.000 pacientes que hayan tenido todo un cuadro y que con esos cuadros tú hayas determinado si tienen o no tienen COVID-19. O sea, tengas todos los X, ¿no? La edad, los síntomas, etcétera, y tengas el Y, que es si tiene o no tiene COVID-19. Y si tienes eso, tú también puedes construir tu modelo predictivo, ¿no? Y lo puedes meter en un chatbot para preguntarle a las personas interactivamente el valor de cada uno de los X, y luego calculas el Y y le dices tienes o no tienes COVID-19, ¿no? Entonces, eso ha aparecido, por supuesto. La OMS va a lanzar uno ya oficial en varios idiomas que anuncian aquí.
este de acá es el peruano, de verdad no le probó en profundidad. Avancé un poco y cuando llegué a la conclusión de que tenía COVID-19 me dijo que llame al 911 o al 300, a una línea telefónica, perdón, no recuerdo el número. Pero en todo caso, ahí habría que hacer un trabajo más de integración, en realidad, con hospitales y otro tipo de cosas, ¿no? Que ya no es Machine Learning, es otro tipo de cosas. Pero bueno, ha aparecido por varios lugares, ¿no? Ha habido empresas que lo han hecho, IBM también, en fin. eh, esto es una aplicación perfectamente útil para el COVID-19, ¿no? Tenemos esta otra, que a mí me gusta mucho, ¿no? Que es para la predicción de drogas, o sea, cuando tú quieres determinar, por ejemplo, una vacuna o una droga para atacar el COVID-19, para diseñar la droga usas algo que se llama folding, ¿no? Que se analiza la estructura tridimensional de la posible droga, porque esa estructura tridimensional determina el comportamiento que va a tener. Entonces, ese es un proceso de computación muy costoso el que se necesita para hacer ese tipo de análisis, y lo que están buscando es ahora usar Deep Learning para guiar el proceso, ¿no? Para guiar el proceso de selección de la proteína correcta. Entonces, es algo bien interesante, ¿no? Esa aplicación. Y este último, que es una aplicación muy familiar, ¿no? Que usa una de mis redes favoritas, que son las redes convolucionales, con las que más he trabajado, ¿no? Y aquí tienen ustedes, por ejemplo, la cantidad de datos que han usado para entrenar, para detectar COVID-19 usando rayos X, ¿no? Perdón, todavía falta una con scan, con otro tipo de análisis, pero este es con rayos X. Entonces la idea es que tomas muestras de rayos X y con esas rayos X determinas si es que la persona de pulmón, ellos determinan si tienen o no tienen COVID-19. Aquí ustedes pueden ver la cantidad de muestras, ¿no? Que han usado, 10 a la 3, o sea, bueno, es una buena cantidad de muestras de entrenamiento, o sea, 10 a la 3 imágenes de radiografías, y esta es la proporción que tiene para el test este de entrenamiento y este es el test de prueba, ¿no? Para verificar que tu modelo funciona. Entonces, obviamente, aquí también pueden apreciar pues, que la clave de todo esto es tener la data, ¿no? O sea, en el Perú podríamos hacer eso también. Además, podrían hacer un concurso abriendo la data de todo esto para que puedan participar colegios, perdón, universidades, empresas, etcétera, ¿no? Todo el centro de investigación. Pero para eso tendrían que liberar la data anónima, obviamente, de por lo menos unos 1000 o 10.000 eh, imágenes radiográficas de la etiqueta correspondiente, ¿no? Que es lo que no hay, efectivamente. Entonces acá tiene la red neuronal profunda que utilizaron, que es una red convolucional, ¿no? Como las que vemos en los cursos de INICTEL a fondo. Esta es una red convolucional con la que se determina si es que tienes o no tienes COVID-19. Y esto es algo muy similar, esto está hecho con tomografías, ¿no? Con análisis de tomografías, y esto es lo ha hecho uno de los partners de Microsoft en Colombia, acá más cerquita, ¿no? En Colombia, que lo comercializan dentro de una herramienta de uno de los partners de Microsoft, que tienen ahí detección igual de COVID-19 a través de esta herramienta que te ayuda a determinar si tienes una afectación pulmonar viral, ¿no? Entonces, como ven, las aplicaciones de esto pues han ido por todas estas líneas de trabajo, ¿no? Gráficas y de texto, y de muchas maneras que se podrían utilizar, y muchas otras que quizás no se nos ha ocurrido todavía, pero que de hecho las vamos a ver aparecer probablemente en el corto tiempo. La verdad se hubiera esperado, de hecho, una performance incluso un poco más alta de Machine Learning. No hemos logrado todas las expectativas, cubrir las expectativas que se tenían con Machine Learning para este tipo, para el COVID-19, pero como ustedes pueden ver, igual se ha avanzado bastante en realidad, y se está avanzando, ¿no? Bueno, entonces, eso es todo por ahora. Voy a quedar para las preguntas que ustedes tengan, estimado Leo. Sí, muy bien, ingeniero. Muchas gracias por su presentación. En este momento queremos comentarle al público que se comienza a dar el pase a la ronda de preguntas, las cuales pueden irlas dejando a través de los comentarios para que el ingeniero Eduardo Serrano pueda resolver cualquier duda, inquietud que tengan. Ingeniero, justo tengo aquí ya algunas preguntas que he ido haciendo al público. Por ejemplo, una de ellas es, ¿los médicos podrán ser fácilmente reemplazados mediante Machine Learning para detectar las enfermedades y darle tratamiento? Ya, muy bien, esa es una buena pregunta, muy controversial también, porque no hay ningún médico mirando. Miren, eh, hay algo que en general uno tiene que ver, ¿no? Lo que intentamos en la ciencia, lo que intentamos desde hace muchísimo tiempo ya, ¿no? Es como que el sueño de opio de toda la vida de eso, es construir herramientas, software tan inteligente como el ser humano. Eso es lo que se busca de muchas maneras, con muchas formas, ¿no?
Deep Learning, de hecho, Deep Learning y Machine Learning es una de las formas con las que estamos buscando hacer esto. Hoy en día la más popular y hoy en día la más trabajada, pero no es la única, ¿no? Y, y lo que uno busca es que en algún futuro efectivamente puedas lograr cosas como esas, no solamente con los médicos, sino en general con muchas cosas. De hecho, si ustedes ven modelos de Machine Learning, hay modelos de Machine Learning que se aplican hasta para hacer cosas creativas, hasta para hacer cosas creativas, para componer música, para componer texto, para componer cosas que normalmente requieren creatividad y requieren cosas que se atribuyan exclusivamente a los humanos, ¿no? Entonces, de hecho que no creo imposible para nada, es algo que va a ocurrir. ¿Cómo aprende un médico a hacer una buena operación? Imagínense, va a hacer una operación de corazón, ¿ya? Un médico puede leer toda la teoría, puede leerse libros de cómo operar y todo lo demás, y puede tener todas las variables teóricas disponibles. Pero finalmente, en el momento que se opera, hay otras variables más que no están en el libro, que también las ha adquirido con la práctica. Cuánta presión poner, dónde cortar, exactamente cómo responder a cada reacción del organismo. Es algo que ellos van aprendiendo con la práctica y su cerebro internamente va construyendo modelos con eso. Uno no lo sabe, pero tu cerebro lo construye. Si tu cerebro lo construye, ¿por qué no lo podría construir un modelo matemático? Si le das la suficiente data, el modelo finalmente lo podría hacer, con la diferencia que el modelo no se cansa, el modelo no se estresa, el modelo no se afecta por las tensiones personales ni por nada de ese tipo, ¿no? Entonces, de alguna manera está en una ventaja frente a nosotros. Ya hemos visto, de hecho, en cosas como estas, como en el gráfico que les mostré ahí, por ejemplo, de detección de cáncer, de hecho ahí describían que la performance era mejor a la performance del humano. En clasificación de imágenes también ya nos han derrotado. En juegos de ajedrez también ya hemos sido derrotados. Recuerden ustedes cuando Deep Blue de IBM derrotó al ajedrecista, al campeón mundial de ajedrez, ¿no? Entonces ya las máquinas nos han derrotado y nos van a seguir derrotando muchas veces en esto, ¿no? La idea es finalmente la idea es que mientras más inteligente se vuelve una máquina, puede ayudarte más a evolucionar a ti como humano también. O sea, esa es la idea, ¿no? Entonces, en algún futuro probablemente podamos tener eso. Hoy, obviamente, no va a ser de la noche a la mañana, no va a ser para el próximo año, no va a ser así, porque hay muchas cosas que tienen que pasar. O sea, primero tienes que asegurarte que la máquina efectivamente haya logrado un nivel de excelencia así de alto, pero para lograr eso no va a ser sencillo. O sea, hasta ahora, por ejemplo, las máquinas han clasificado cosas muy bien. Tú le das las imágenes, la máquina lo clasifica y ahí puede derrotar a un médico. Pero para hacer una operación en el quirófano necesitas muchísimas variables más, no es solamente la imagen. Necesitas datos de entrenamiento, de presión, incluso de sensibilidad en la piel, no sé, de muchas variables que uno no comprende o que no tenemos disponibles para entrenar el modelo todavía. Y cuando se tengan esas variables y se haya podido entrenar el modelo, eso se tiene que validar. Y va a haber, primero se validará con animales, luego algunas personas tendrán que ofrecerse voluntarios para validarlo con máquinas. Y ya se imaginan todo el proceso que eso va a traer. O sea, eso no va a ser para mañana. Inevitablemente en algún día pasará. Yo creo que sí. Yo creo que definitivamente sí, pero no va a ser este año ni el otro. Ingeniero, vamos con otra pregunta. ¿Cómo se utiliza correctamente el Machine Learning para el procesamiento de los datos recopilados por sensores y dispositivos de Internet de las Cosas para poder predecir algo de su correspondencia? Ok, ya esa es una buena pregunta, ¿no? No hemos querido ahondar en esta charla mucho en la parte técnica del procesamiento, justo por el tiempo también. Pero de hecho, si ustedes quieren aplicar correctamente Machine Learning, hay algunos conceptos que tienen que tener en mente, ¿no? Primero es que la data que ustedes tienen para entrenar al modelo, ¿no? La tienen primero que depurar. O sea, la data siempre viene sucia o a veces se contamina, digamos, por factores circunstanciales que pueden afectar en la predictibilidad de tu modelo. Por decirte, tienes un sensor, ¿ya? Que se dedica a ver a cuántas personas pasan, ¿ya? Ok, y funciona muy bien. Pero ese día hubo sobrecargas eléctricas en toda la institución, hubo un par de apagones, etcétera. Eso puede haber afectado la sensibilidad de tu sensor, o alguien puso, qué sé yo, un reflector al costado que aumentaba la temperatura, aumentaba la luz demasiado, eso también puede afectarlo. Entonces, si tú mezclas esa data con la data del resto de días, lo que puedes hacer es ensuciar la data de tu modelo. A menos que tengas suficiente cantidad de esos días especiales para que entonces se convierta en parte del análisis. Pero la primera parte es entonces la depuración de la data. La segunda es que para entrenar tu modelo de Machine Learning, tú necesitas tener un punto de referencia, ¿no? Porque la pregunta obvia es, ya, si yo cojo la data y con eso entreno el modelo, luego ¿cómo sé que el modelo va a predecir bien o mal? Ahí me puede decir, bueno, lo pones a funcionar y si predice bien, pues bien, ¿no?
No, pero así no es, ¿no? O sea, hay mucha inversión que se hace antes, entonces lo que uno hace es validar el modelo. ¿Cómo lo validas? Con un test de prueba, ¿ya? Entonces, de la data que nosotros tenemos para el entrenamiento, nosotros la data la partimos en dos, en el training set y en el test set, ¿no? O sea, el set de entrenamiento y el set de prueba. Y el set de prueba, si es posible, no lo separamos y no lo mezclamos con el test de entrenamiento. También hay algún tipo de entrenamiento que se puede ser cruzado, pero digamos, lo ideal es tener la data de entrenamiento separada de la data de prueba, ¿ya? Entonces, en ese caso, tú entrenas tu modelo con la data de entrenamiento y con esa data lo entrenas, lo pruebas, lo afinas, pruebas todas tus herramientas, pruebas el deep learning, pruebas tus modelos bayesianos, pruebas árboles de decisión, pruebas todas las baterías de herramientas y con esa data de entrenamiento pruebas cuál es la mejor. Cuando tú ya tienes la idea de cuál es la mejor y ya tu modelo está definido, entonces pasas a la data de prueba, que es el test set. Entonces, con ese test, con esa data tú no has entrenado tu modelo, que esa es la clave. Con esa data de prueba tú no has entrenado el modelo. O sea, es data que el modelo nunca jamás ha visto. Con esa data pruebas si el modelo predice o no predice bien. Si predice bien con esa data de prueba, entonces genial. Tu modelo tiene muy buena posibilidad de que cuando lo enfrentes al resto del mundo real, funcione muy bien. Pero si cuando lo enfrentas con esa data de prueba funciona mal, eso quiere decir que lo has entrenado mal a tu modelo. O sea, tu modelo lo más probable es que esté sufriendo de overfitting. Overfitting es cuando tu modelo en vez de encontrar el patrón en la data, lo que hace es memorizar la data, ¿ya? ¿Y cómo es posible que un modelo memorice 10.000 imágenes? Sí puede memorizarlo. En las redes profundas, con la cantidad increíble de conexiones que hay, tu modelo puede memorizar la data. Y si la memoriza, entonces va a reconocer muy bien la data que tú has usado para entrenarlo. Pero si tú le das nueva data que no haya visto, lo va a reconocer muy mal, ¿ya? Esto se llama overfitting o sobreajuste. Entonces, para evitarlo, tienes que tener un test de entrenamiento y un test de prueba. El test de prueba te va a mostrar si lo has hecho bien o lo has hecho mal. Si con el test de prueba funciona bien, entonces tu modelo está bien entrenado. Si con el test de prueba funciona mal, entonces has cometido un error en el entrenamiento, tienes que revisar tus variables, revisar tu modelo, hay algo que estás haciendo mal. En líneas generales, esas son las características que tendrías que tener en cuenta, ¿no? Bien, ingeniero, vamos con otra pregunta. ¿Qué métodos o técnicas se pueden utilizar para implementar inteligencia artificial? Le doy un ejemplo. Un carrito que explore un lugar y determine el tipo de minerales que hay dentro de esa zona. Ajá, ya, genial. Miren, por ejemplo, si quieres hacer eso, imagínate que quieres hacer pues un trabajo de minería en una zona peligrosa, ¿no? Que me imagino que por ahí puede ir. Entonces, si quieres hacer búsqueda de minerales en una zona donde no quieres que entre una persona porque es muy difícil excavar para que entre una persona y quieres mandar un carrito mejor para que vaya, o quieres mandar un carrito a la luna para que busque alguna cosa ahí, ¿no? No sé. Eh, ¿Qué podrías hacer? Pero primero tendrías que entrenar al carrito si usas sensores, porque no creo que uses solamente imagen, ¿no? Si usas solo imagen va a ser muy poca data de referencia, tendrías que usar sensores que te permitan atacar al objeto y obtener información valiosa, digamos, para reconocerlo, ¿no? Yo imagino, bueno, nunca he hecho un experimento con eso, pero imagino que la longitud de onda de aplicar cierto tipo de emisores a una roca común y silvestre es diferente, obtiene un retorno distinto de que si se lo aplicas a un pedazo de oro, por ejemplo, ¿no? Entonces, si lo aplicas a oro o a la plata o a una roca estándar o al barro, el tipo de rebote de onda, el tipo de distorsiones que se debe generar en los sensores debe ser diferente, ¿no? Entonces, tú lo que podrías hacer es, para aplicar I ahí, tendrías que entrenarlo, ¿no? O sea, le pones las rocas en escenarios similares a los que tú piensas que puede encontrarse, le pones las rocas, los materiales, y vas capturando la data, ¿no? Lo pones al sensor y mandas al carrito, el carrito a ver qué cosa toma, y esa data que toma de regreso, que regresa de tus sensores, esa data son tus X, son todos tus X, y en el Y pondrías lo que tú ya sabes, porque tú has armado el experimento. Tú sabes si lo que había era una roca, o era oro, o era una aleación de oro, o era lo que tú querías, ¿no? Entonces, tú mismo le pones el Y. Y repites el experimento, y lo repites muchas veces. De preferencia, se busca que en estos temas de Machine Learning, como mínimo haya 1.000 muestras, ¿ya? Si puedes tener más, es mucho mejor. Mientras más tengas, es mejor. Pero por lo menos 1.000, porque si no, como que no queda muy bien, ¿no? Para efectos de hacer tu paper puede ser, ¿no? Pero para efectos ya de hacer una cosa comercial, menos de 1.000, un poco difícil. Entonces, si tú haces 1.000 de estos experimentos controlados, donde tú tienes ya tú sabes cuál es el mineral en realidad que estás evaluando, ya tienes tu data de entrenamiento,
y con esa data lo puedes partir 10%, 20% para tu test de prueba, 80% para tu data de entrenamiento, entrenas tu modelo y mandas al carrito a que evalúe las circunstancias con situaciones reales, ya, ¿no? Entonces, esa sería la forma de hacerlo. La idea de cuando tú entrenas un modelo de Machine Learning en general es que lograr que las circunstancias en las que tú lo entrenas, o sea, la data que obtienes para crear tu modelo, sea lo más posible, de la manera más posible cercana a la realidad. ¿Ya? Entonces, si tú lo vas a usar en una zona de mina, pues de ser posible trata de imitar esa misma realidad, esa misma zona, la misma temperatura, la misma aceptación, las mismas dificultades del mundo real, porque si tú lo entrenas en un laboratorio controlado, cuando lo saques al campo, al mundo real, a producirlo, no va a funcionar bien. ¿Ya? Entonces, como digo, depende si lo quieres hacer para una investigación, para un paper, claro, todo puede ser en un laboratorio controlado, pero si tú lo quieres hacer como una herramienta para comercializarlo, de hecho tienes que enfrentarlo con las circunstancias del mundo real para que funcione bien así, con esa realidad, ¿no? No va a ser fácil, es muchísimo más difícil, por experiencia lo puedo decir, ¿no? Es mucho más difícil entrenar algo con diferentes sistemas de iluminación, con diferentes condiciones. Es mucho más complicado que entrenar en un laboratorio con situaciones controladas. Pero el resultado es mucho mejor si lo vas a usar para algo de producción real, ¿no? Bien, ingeniero, vamos con las últimas preguntas. Ingeniero, ¿cuál es el límite de la inteligencia artificial? ¿Esta puede perjudicar en un futuro los empleos? Miren, sí, pues efectivamente, ¿no? De hecho, hay algo que en esta charla nos hemos enfocado más en el COVID en el final, pero de hecho ustedes saben que el Perú está tratando de entrar hace mucho tiempo a la OCDE, por ejemplo, ¿no es cierto? Que es una institución internacional que agrupa, digamos, es como un club de países, de los mejores países que están en desarrollo, y los agrupa a todos y le da ciertos beneficios y todo, ¿no? La OCDE ha sacado sus principios de inteligencia artificial, ¿no? Y esos, imagínense, de los cuales Perú, por supuesto, ha firmado como un adherente. O sea, nosotros somos, a pesar de no estar todavía en la OCDE, pero hemos firmado esos principios. O sea, nos hemos comprometido a cumplir con los principios de inteligencia artificial de la OCDE. Esos principios se han hecho justamente pensando en lo que va a pasar, en lo que se viene con la IA. Una de las grandes preocupaciones que hay con la IA, de hecho, es la pérdida inminente de trabajos, ¿no? Inminente. Eso no es una amenaza, no es un sueño, ni un alarmismo. Eso es una realidad que ya está contemplada. Si ustedes leen en el foro del Banco Mundial, si ustedes leen en la OCDE, leen todos los organismos internacionales, una de las principales preocupaciones es eso, el desempleo que va a venir junto con el Machine Learning, ¿no? Entonces, para nosotros era algo que en realidad pero aquí en Perú ya se ha pasado totalmente desapercibido porque nuestro nivel de automatización es muy bajo, ¿no? Y nuestra capacidad de adoptar nuevas tecnologías, pues, también estamos en la cola definitivamente de la implementación. O mejor dicho, o tal vez debería decir yo, estábamos en la cola, porque lo que nos ha traído el COVID es que nos ha mandado en una carrera, ¿no? En la que no pensábamos entrar. O sea, si algo positivo ha salido de todo esto, es que hemos avanzado en meses lo que nos hubiera tomado años en hacer en la adopción de tecnologías, ¿no? Entonces, la gente no sabía usar herramientas ni siquiera para videoconferencias, ni teleconferencias, nada por el estilo, ¿no? Nosotros trabajamos con tecnologías, proveemos tecnologías para sesiones virtuales y estas cosas, entre otras tantas cosas, y una de las cosas que vemos justamente es eso, ¿no? La gente aprendiendo desde cero, cómo es esto, qué significa, cómo se opera. Entonces, tenemos una avalancha de personas ahora aprendiendo a usar tecnología en todos los medios, habidos y por haber, usando todos los recursos disponibles, pagados, gratuitos, de todas las formas, ¿no? Todo tipo de tecnología. Entonces ahora estamos avanzando muy rápido, muy rápido. Estos meses estamos avanzando muy rápido y cuando acabe el 2020, vamos a ver avanzar en este año, pues lo que hubiéramos avanzado en 10 años, probablemente en un ritmo normal, ¿no? Entonces, ahora sí que estemos mucho más tecnificados, mucho más automatizados y mucho más dependientes de la tecnología y usándola, entonces sí, la Machine Learning también nos puede impactar mucho más en la pérdida de trabajos, efectivamente, ¿no? Efectivamente que sí. Entonces, Machine Learning se puede utilizar para hacer tracking automatizado y sugerencias automatizadas, sistemas de publicidad, con lo cual puedes ahorrarte pagarle a mucha gente que haría eso a mano.
puedes ahorrar muchos temas. Por ejemplo, los chatbots pueden eliminar todos los centros de call center o centros de este tipo, definitivamente que sí. Si lo haces bien, por supuesto, ¿no? Si lo haces mal, de hecho que no va a funcionar, pero con la evolución y el trabajo adecuado se pueden lograr chatbots muy buenos, de buena performance, que sí puedan sustituir de alguna manera ahí. Imagínense a cuánto personal que trabaja en ese tipo de actividades, ¿no? Igual, cualquier tipo, imagínense, reconocimiento de paltas, lo que tenemos en los centros de producción agrícola, que hacen material para exportación. Para exportar necesitamos que los productos tengan cierto estándar de color, de tamaño, de forma. Antes había un humano, que el humano escogía y lo separaba lo que no encajaba. Pero ahora con Machine Learning perfectamente podemos tener una herramienta automatizada que haga eso. Le pones una cámara, un par de sensores y la herramienta automáticamente puede separar qué parte de la palta es para exportación, qué parte no es para exportación. Entonces, ese puesto de trabajo también ya no es necesario. Con eso no estoy diciendo que vayan a despedir a todo el mundo, pero de hecho lo que me imagino que todas las empresas intentarán hacer, porque es lo que las empresas siempre intentamos hacer, es usar el personal en otro sitio. O sea, ya no trabajas aquí, entonces automatizo esto y ahora tú me ayudas acá, me ayudas en otro tipo de cosas y mejoras la productividad. Pero de hecho que sí va a impactar en algunos casos en donde sea necesario recortar personal. De hecho que sí, ¿no? De hecho que es inevitable ese impacto. Entonces, ¿qué trabajos se van a impactar primero? Los que requieran menos esfuerzo cognitivo y menos actividad creativa. O sea, por ejemplo, ¿qué es lo último que se va a reemplazar? A pesar de que ya hay trabajos en composición automática, por ejemplo, probablemente los compositores de canciones sean los últimos que se reemplacen, los pintores, ese tipo de cosas, ¿no? Porque aún no sabemos bien cómo funciona el mecanismo de la creatividad y nuestro concepto de la belleza y del arte entra, pues te sorprende, ¿no? O sea, no hay un patrón definido ahí, o todavía no lo encontramos al menos. Pero esos probablemente demoren más, ¿no? Yo creo que también en algún momento se reemplazarán, pero van a demorar más. ¿Qué va a ser más fácil? Trabajos como los que les cuento, ¿no? Separar tipos de madera, madera buena de la mala, separar productos vegetales, los buenos de los malos, los que tienen una forma de otra, detectar incendios, detectar cosas que, o sea, que requieren trabajo de vigilancia, ¿no? Por ejemplo, ahora ya existen algoritmos que detectan cuando alguien te está robando. Entonces, en vez de tener a un salón con 40 personas sentadas en la computadora mirando en la pantalla a ver si alguien roba, puedes tener una máquina que esté monitoreando todo y que te mande una alerta a una sola persona cuando alguien te esté robando. Entonces, de hecho, hay cosas donde ya definitivamente sí es inminente el reemplazo, ¿no? El reemplazo que puede sustituir, degenerar en una pérdida laboral o un reemplazo que va a lograr que te muevan a otro puesto de trabajo, ¿no? A otra zona. Pero sí, o sea, eso es definitivo. Entonces, si a alguien le preocupa eso, yo le sugiero leer los comentarios y las proyecciones que hay en el resto del mundo, ¿no? O sea, lean lo del el Foro Mundial, el Foro del Banco Mundial, lean lo de la OCDE, lean todos estos grupos que están vigilantes de toda la evolución de Machine Learning, ¿no? Están muy vigilantes de eso por todo el impacto que va a tener, especialmente en los países menos desarrollados como nosotros, ¿no? Que es donde probablemente si nosotros no desarrollamos nuestra propia tecnología, vamos a tener un impacto peor porque van a llegar, ya no solamente vamos a perder los puestos de trabajo por Machine Learning, sino que encima nuestros propios desarrolladores de Machine Learning tampoco van a tener trabajo porque van a llegar todas las soluciones ya hechas del extranjero, ¿no? Entonces, sí, es algo que hay que seguir de cerca y hay que trabajar más en todo este tema, ¿no? No para huir ni para satanizar el Machine Learning, porque es inevitable, sino para ver cómo nos adaptamos, ¿no? O sea, cómo utilizamos esto a nuestro favor, cómo utilizamos toda la tecnología que ahora tenemos a nuestro favor, ¿no? Estamos ayudando a mucha gente a armar empresas de la nada y ya están teniendo muchos clientes y todo, y dicen, wow, ¿no? ¿Por qué no se me ocurrió hacer esto antes? Bueno, la situación nos ha empujado a esto, entonces hay que tomar toda esta circunstancia como un aliciente, ¿no? Como una motivación para emprender cosas nuevas, para usar la tecnología que teníamos ahí, usarla para nuestro propio bien, antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Bien, ingeniero, vamos con la última pregunta. ¿De qué otras maneras se puede aplicar el Machine Learning frente al COVID-19 y cuáles serían esos retos? A ver, miren, yo he puesto ahí las que a mí me parecen más interesantes en realidad, los que yo creo que inicialmente uno puede ver más. De hecho hay otras cosas que se podrían hacer, pero no necesariamente. Hay mucha tecnología que de hecho se debería utilizar, que no necesariamente es Machine Learning, ¿no? Empezando por allí. Por ejemplo, aplicaciones para tracking, para traqueo de personas, ubicaciones, que incluso alguien por ahí estaba ofreciendo una aplicación que ya he dicho gratis, ¿no? Pero eso también encuentra una resistencia al tipo cultural, que es otra cosa, ¿ya? Con la que nos enfrentamos. O
sea, tú puedes tener la tecnología, pero hay una resistencia cultural para muchas de las cosas que tenemos allí. Algo más para ir con el tema de Machine Learning, algo más que podrían utilizar, por ejemplo, es podrían hacer lo que han hecho en algunos hospitales, ¿no? En otras partes, que es cuando tú entras, escanean tu rostro y te tienen registrado. Entonces, si tú te detectan como una persona de COVID, por ejemplo, una potencial persona que tiene COVID, te pueden hacer tracking. O sea, si tú dejas a otro sitio donde pueden escanear tu rostro y detectar que eres tú, ya saben cuándo tuviste COVID por última vez, o si lo has tenido, ya saben que lo tienes, ¿no? Y saben dónde estás y te pueden alertar, o pueden alertar a las personas que están cerca, etcétera. Entonces, eso, por ejemplo, se puede hacer. Ahora, no sé si eso es factible desde el punto de vista legal aquí en nuestro país o no, o con qué tipo de temas de invasión de la privacidad nos puede enfrentar, bueno, es otra cosa. Pero de que, de hecho, pragmáticamente podría ser usado, sí, pragmáticamente podría ser usado, ¿no? Podríamos monitorear con los satélites la posición de las personas en las ciudades, en fin, para determinar, por ejemplo, puntos de aglomeración. Eso podría haberse hecho, por ejemplo, con imagen satelital y machine learning sin ningún problema, ¿no? Pero encontraron otra forma, de hecho, para hacerlo, que fue con las celdas con las celdas celulares, ¿no? Que también me parece extremadamente válido, porque casi todo el mundo tiene un celular. Entonces, fue más fácil utilizar las celdas de los celulares para determinar cuánta gente había en zonas, ¿no? Lo que sí, lo que yo sugeriría es no necesariamente tratar de forzar la imagen de Machine Learning. Yo sé que muchos tenemos podemos tener quizás algún interés particular, porque a veces ahora te piden para darte, ¿cómo se llama?, un fondo de financiamiento o algo que tengas que usar Machine Learning, ¿no? Está casi como que de moda y casi como que tienes que forzar a que todo sea Machine Learning porque si no, no te dan el fondo, ¿no? Pero la verdad es que hay muchas cosas que se han hecho con Machine Learning que han funcionado, pero que funcionan mejor sin Machine Learning, funcionan mejor con otro tipo de herramientas, ¿no? Entonces, no necesariamente tenemos que enfrascarnos en que Machine Learning va a ser la solución para el COVID, ¿ya? Como les digo, podemos usar imágenes de satélite, sí, para monitorear la distribución de personas, sí, pero también podemos usar la señal de los celulares. Podemos usar cámaras para detectar, para hacer tracking de las personas que tengan COVID, sí, ¿no? Pero también podríamos utilizar otro tipo de apps que puedan hacer lo mismo, ¿no? Otro tipo de aplicaciones. De hecho, lo más importante para poder crear herramientas de Machine Learning para aplicar en COVID-19, por ejemplo, aquí en Perú sería muy útil replicar esta experiencia que yo les mostraba que tienen en Colombia y en otros países. O sea, sería genial que podamos tener 1000 o 2000 muestras de imágenes tomadas con tomógrafo, con rayos X, por ejemplo, personas que han tenido COVID-19, y pudiéramos todos intentar construir un modelo con eso predictivo para que te tomen un examen radiográfico y automáticamente sepan si tienes una COVID-19. Eso sería genial, por ejemplo. Y ya lo han hecho en otros lados y acá también lo podríamos hacer, ¿no? Y podría ser gratis para el Perú si lo hacemos con un proyecto de investigación. Pero el tema es que necesitamos datos. O sea, sin los datos no se puede hacer nada. Tú podrías hacer, ese chatbot que yo les mostraba, que es del Colegio Médico del Perú, ¿no? Funciona, es un chatbot del Colegio Médico del Perú y tú entras y te pregunta tus datos y te da respuestas. Pero podría estar probablemente mucho mejor si tuviéramos más data. O sea, ¿qué necesitas para construir un chatbot? Necesitas datos, necesitas tener que los hospitales se mantengan en una base de datos estructurada, todas las X, todas las variables de los pacientes y que se tenga el Y, que te diga si el paciente tiene o no tiene algo. Entonces tienes eso, ¿no? Necesitas esa información que no la tenemos. Entonces, ese es un gran problema acá en el Perú, es que no tenemos la data. Sin la data no podemos hacer nada. Así de simple, ¿no? O sea, no necesitas traer a una empresa del extranjero, no necesitas traer una transnacional para que te haga un modelo de guía acá en Perú. No necesitas eso. No, no necesitas hacer eso. Acá en Perú puedes conseguir una empresa que lo haga. No hay muchas, pero puedes conseguir que lo haga. O la academia, la universidad, el UNI, el INTEL, puedes conseguir apoyo para gente que te ayude a hacer eso. Pero si no tienes datos, no lo vas a poder hacer. Así de simple. Por más gente que tenga sin datos, no lo podemos hacer, ¿no? Entonces, requiere que las instituciones empecemos a pensar así también, empecemos a pensar en estructurar data, en guardar data, en gestionar la data. Y es algo que no hacemos, es algo que necesitamos hacer. Finalmente, algo más, por ejemplo, donde podríamos utilizarlo, que a mí me parece que podríamos ver para esto es, ahora están tratando de implementar nuevos tratamientos, ¿no? para el COVID-19. Y escuchábamos al presidente que anunciaban que habían encontrado que los médicos estaban proponiendo nuevos protocolos y que habían propuesto usar nuevos tipos de medicamentos para tratar esto. ¿Cómo proponían esto los médicos? En función a sus propias redes neuronales. Los médicos de su experiencia
¿no? Están construyendo modelos internos en su cerebro que les dicen cuál es el camino correcto o cuál es la combinación correcta de cosas que podrían utilizar. Pero si usáramos Machine Learning, o sea, si tuviéramos data a gran escala de esto, podríamos darnos cuenta rápidamente, quizás usando aprendizaje no supervisado, podríamos darnos cuenta rápidamente de ciertas características que una persona la protegen más sobre el COVID-19. O sea, imagínense si tuviéramos ahorita una base de datos de todas las personas que han sufrido COVID-19 en el Perú hasta el día de hoy. ¿Ya? ¿Qué resultado tuvieron? ¿Cuántos días se tomaron en mejorar? ¿No? ¿Cuál fue su evolución? Y de todos ellos pudiéramos ver qué características en común tenían, qué tipo de medicamentos, qué tipo de tratamiento, en qué ciudades, con qué condiciones, etcétera, 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 etcétera. Y podríamos descubrir ahí nuevas formas de tratar la enfermedad. Entonces eso se podría hacer, ¿no? Se podría hacer, pero siempre y cuando tengas datos. Si no tienes datos, eso va a ser solamente un experimento académico que servirá para una publicación, pero para nada más, porque necesitas una buena cantidad de datos para lograr que esto tenga un aterrizaje en la realidad y uno pueda utilizarlo como una herramienta real, ¿no? O sea, validada que puedas aplicarla en un hospital, aplicarla en algún lugar. Entonces sí se puede, pero necesitamos data. Entonces, por ahí empezamos a gestionar esta data. Ya tenemos por un lado las tomografías, las imágenes, las radiografías y la propia descripción clínica de los pacientes sistematizada. Con eso podríamos hacer bastante, ¿no? Si sistematizan también el tema de como les digo, las recomendaciones para cada tipo de paciente, podríamos también fácilmente hacer más chatbots, aunque ya hay varios, pero podríamos hacer muchos más de eso, ¿no? En fin, todo es cuestión de data. Como se han dado cuenta en toda la exposición, yo quiero centrar esa idea muy bien, porque la clave de Machine Learning es data. Si ustedes quieren hacer un sistema que sea inteligente sin datos, entonces también pueden hacerlo, pero no usen. Bien, estimado público, bueno, queremos darle las gracias al ingeniero Eduardo Serrano por su apoyo. Comentarles a ustedes también que esta fue la ronda de preguntas. Esperamos que se haya resuelto algunas de sus dudas referente a las respuestas dadas por el ingeniero. Asimismo, queremos agradecerles a todos ustedes por su participación en esta 11ª videoconferencia y también queremos invitarlos a nuestra 12ª videoconferencia que se dará a cabo el día lunes 25 de mayo a las 7:30 de la noche. El tema, seguridad electrónica y nuevas tecnologías, a cargo del ingeniero Julio Galuc Falcón. De igual forma, comentarles que el formulario de inscripción del ciclo de videoconferencias lo encuentran en la página de Facebook de Capaciten INICTEL UNI y también en la página web del INICTEL UNI. Sin más que agregar, estimado público, esperamos que esta videoconferencia haya sido de su agrado. Nos despedimos hasta otra oportunidad. Buenas noches.